La primera vez y en el primer momento de la campaña y del compromiso de la alfabetización, este señor estuvo con nosotros y yo decía que no se pierde el entusiasmo, porque la verdad es, el señor Castellanos, con todo el respeto y el cariño, y un saludo para Odalí Santiago, que dijo, trátalo como señor Castellanos, y no podrías tener problemas. Y yo decía que no se pierde el entusiasmo. El entusiasmo ha continuado. A veces yo pienso que no es posible y que no es verdad. Nosotros de vez en cuando pasamos, compartimos con el público los testimonios de las personas alfabetizadas y los mismos muchachos que te conocen, que ya te han visto aquí, dicen, pero ¿y eso es verdad? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes como encargados de esta cruzada, quizás una de las más atrevidas y osadas de gobierno alguno que se ha hecho y que ha intentado comprometernos a todos y a todas? Bienvenido a tu programa. Gracias, buenas noches. Mira, esa es una pregunta realmente interesante y presentada en este programa que tiene un público muy particular. A mí me gustaría comenzar por decirte que los éxitos o los resultados del Plan Nacional de Alfabetización no son solo los cuantitativos. Los cuantitativos son muy importantes. O sea, hay casi 600.000 personas analfabetas que han entrado a los núcleos de aprendizaje. Hay más de 300.000 que ya han egresado. Hay casi 50.000 que ya han hecho capacitaciones en Infotep después de haberse alfabetizado. En fin, los resultados cuantitativos sin duda son importantes. Los digo con mucho orgullo porque no son míos ni un sector del país, son del país. El plan está incorporado a todo el país. Pero los cualitativos son tanto o más importantes que los cuantitativos. Mira, quien habla con una persona que era analfabeta hasta adulto y que ahora aprendió a leer y escribir, se da cuenta que le cambió la vida. Esa persona recuperó su autoestima, tiene proyectos, recuperó la noción de futuro, la idea de que hay un futuro posible, que hay una de las características de la pobreza cuando es prolongada por generaciones, es lo que los psicólogos sociales llaman la desesperanza aprendida. Es esta idea de que la cotidianidad es tan dura que termina la persona asumiendo que nada que haga lo puede cambiar y por lo tanto no tiene futuro, o sea, el futuro no existe. Entonces, recuperar la idea de que sí hay cosas que puede hacer para que su vida sea distinta implica romper esa desesperanza. Ahora, doctor, es fácil decirlo, pero eso representa un proceso interno en las personas de altos quilates, que además hay otra cosa. Cualquier cosa que se quiera construir como modelo de desarrollo del país, sea cual sea, el que se tenga en la cabeza, pasa porque las personas recuperen la noción de futuro, la posibilidad de que las cosas pueden cambiar en la dirección que cada uno crea que deban cambiar. Otra cosa cualitativa importante. El plan apostó y sigue apostando, pero ya no es una apuesta, ya es una realidad, a la educación no formal. Y eso fue una discusión dura con algunos organismos internacionales que consideraban que no era posible, que con un formato, la UNESCO clasifica la educación en formal, no formal e informal. Llama educación formal la del sistema educativo formal, pues las escuelas, liceos, etc. No formal a una educación que tiene un programa, tiene objetivos educativos, pero no está atada al modelo escolar en términos de los espacios, de los tiempos, de los horarios y de los educadores. O sea, recupera toda la experiencia y la potencialidad de la educación popular, de la educación entre iguales, del intercambio de saberes, etcétera, etcétera. La informal es la que no tiene un programa, aprendemos en la familia, aprendemos en la calle. Entonces el plan apostó a un modelo esencialmente de educación no formal que está emparentado con la idea de educación popular de Eduardo Freire y toda esta cosa. Bueno, eso es un impacto cualitativo enorme
en el proceso de reforma del sistema educativo que el país está viviendo, eso está introduciendo un debate de gran trascendencia sobre cuál es el modelo de educación que queremos, cuál es el modelo de sistema educativo, cuáles son las relaciones entre educador y educando que queremos construir. Ese es otro ejemplo de cambios cualitativos que no se ven, pero que se sienten, como muchas otras cosas que acontecen en la vida, ¿no? Doctor, eso a que usted se refiere, que es trascendente en los aspectos cualitativos, y en Quisqueya Aprende Contigo, con esos datos, esas referencias que usted señala, de más de 600.000 y ya 300.000. Quiero señalar dos más. No, a lo que voy es, fíjense como usted señala que eso pudiese impactar en el sistema educativo ya general del país, que no se ha iniciado independientemente del 4%, la verdadera transformación. O sea, pudiese venir desde abajo, desde ese plan de Quisqueya Aprende Contigo, esa reestructuración. Eso por un aspecto. Y la otra, usted ha logrado, y más ahora, porque yo lo había escuchado, pero aquí fue que me enteré que usted es médico. Entonces, o por lo menos fui. Sí, pero creo correcto que no usted, creo que haya muchas personas dispuestas a poner su salud porque en mis yo manos, creo que el éxito también se debe a que usted como médico, con esa visión, y el que no está alfabetizado se siente a veces enfermo porque se siente disminuido y necesita ese médico. Entonces, y usted como epidemiólogo ha logrado identificar ese virus que le ha picado a todos ellos para superarse, que es muy positivo. Entonces, lo que en la pregunta real, directa, pudiese impactar para transformar el sistema educativo nacional. Mira, yo creo que hay distintas fuentes desde las cuales va desarrollándose en la sociedad dominicana una percepción distinta de lo que es el proceso de aprendizaje. Una de ellas, sin lugar a dudas, es el plan Quisqueya Aprende Contigo. Yo quería señalar otras dos. Los dos más que faltan. Cualitativos. Sí. Faltan muchos, pero quiero señalar dos importantes. En Quisqueya Aprende Contigo se apostó por el aprendizaje, no por la enseñanza. ¿Cuál es la diferencia? Mucha. Cuando tú apuestas por la enseñanza, tu énfasis está en los programas, en dar seguimiento, si cumpliste un horario, si cumpliste con determinados requerimientos. Cuando tú apuestas por el aprendizaje, tú estás reconociendo que las personas aprenden de muchas maneras y no solo en lo que tú enseñas. Cuando tú introduces nuevas habilidades, nuevos conocimientos en un adulto, lo que ocurre es una reorganización de todo el conjunto de sus conocimientos. De una manera, Paulo Freire decía, el alfabetizarse no es solo aprender a leer las letras, es aprender a leer el mundo de otra manera y la vida de otra manera. Es una diferencia muy importante cuando tú enfatizas en el aprendizaje. No, y otra cosa cualitativa, y eso también tiene que ver con el tema de lo que está aconteciendo a propósito de los debates sobre la reforma del sistema educativo. Pero la otra es esta. Todos los materiales que se usan en Quisqueya Aprende Contigo son dominicanos, hechos por dominicanos, por técnicos dominicanos y por una red de alfabetización de gente que tenía mucha experiencia en el país en alfabetización. Esos materiales están hechos sobre la idea de derechos, deberes y compromisos ciudadanos. Si ustedes los revisan, comienza además por una primera discusión. La primera unidad es, soy persona. ¿Qué significa ser persona? Tengo un nombre, tengo derechos, tengo familia, tengo proyecto de vida, etc. Luego, ¿cuáles son mis principales derechos? Yo tengo derecho a la salud, yo tengo derecho al trabajo, yo tengo derecho a un ambiente saludable, un ambiente, etc. Y así va desarrollándose. O sea que estas personas, en la medida que van aprendiendo, desarrollando habilidades para leer y escribir, también están desarrollando un mejor conocimiento y conciencia de lo que son sus derechos, sus deberes, sus oportunidades, sus habilidades. ¿Qué significa para el país que casi 1 millón de personas hayan pasado por un proceso de descubrimiento de lo que son sus derechos, sus deberes, etcétera, durante 6 meses? No sabemos, pero obviamente el país no va a ser el mismo.
Pedro Luis, hay una manera, es decir, no hay una manera de seguir. Ustedes no se desprenden de la persona alfabetizada, hombre, mujer, envejeciente, joven, después que cumplen con la cartilla, con el proyecto, con el ya sé leer en el sistema que nosotros conocemos. ¿Ustedes dejan esa persona o hay una manera de vigilar qué va a ocurrir o qué está ocurriendo con esa persona? Y bueno, primero yo no quisiera transmitir la idea de que el plan es perfecto. Tenemos problemas, o sea, y no podría dejar de haber problemas en una operación de esa envergadura, o sea, y con esa intensidad en el tiempo. Pero el plan tiene el primer objetivo es que estas personas tengan la oportunidad de aprender a leer y escribir y habilidades básicas de cálculo, ¿no? Pero el segundo objetivo es que estas personas se entusiasmen y tengan la oportunidad de seguir estudiando, por lo menos la educación básica. Y para eso el Ministerio de Educación está transformando las viejas escuelas nocturnas, que es un concepto del siglo pasado, antepasado de las escuelas nocturnas, en centros de aprendizaje para adultos. Y eso va a ser una red después donde van a participar incluso organizaciones sociales, etcétera, con un modelo de educación flexible que no tiene horario, que no tiene calendario, tiene un programa y las personas deciden porque ya hay lugares donde se está haciendo, cuándo quieren evaluarse, en qué momento consideran que están aptas para subir de nivel, etcétera, etcétera. Eso se llama educación básica flexible para adultos. No es este año todavía la prioridad sigue siendo completar la alfabetización, pero ya hemos hecho pruebas en varias provincias, en varios centros, ya los textos están no solo diseñados, sino publicados, editados, listos para el próximo año. Eso va a ser una explosión, ¿no? Mire, el 80% de las personas egresadas, los que ya han salido del plan, del programa de alfabetización, no es que dice que quieren, están exigiendo su derecho a seguir estudiando. Y eso a nosotros nos gusta mucho. Tenemos que hacer una pausa. Les recordamos que hoy está con nosotros también don Cristóbal Rodríguez para hablar de Poder Judicial, de Ministerio Público y de institucionalidad. Seguimos con Pedro Luis Castellanos después de la pausa. Ese es un objetivo y un logro del alfabetizarte. Y fíjate que Pedro Luis dice que se habla del concepto de persona. ¿Cuáles son los desafíos ahora? Ese es un tema importante, pero tú no puedes evitar que yo te pregunte por qué tú dices que las escuelas nocturnas son cosas del pasado, si eso fue algo tan caro para nuestra generación. Fue una conquista muy importante. Pero hay muchas cosas que en su época fueron conquistas y después no. Y que luego se quedan, hay que avanzar. Mira, lo que ocurre con las escuelas nocturnas es que el concepto de escuela nocturna parte de una concepciones que ya no son verdaderas. Antes se partía de la idea de que la vida se dividía en 3 pedazos: una edad para aprender, una edad para trabajar y una edad para reflexionar y retirarse. Hoy sabemos que se aprende a lo largo de toda la vida. Incluso que lo que más usamos a lo largo de la vida lo aprendimos antes de ir a la escuela. Sí. 80% de lo que usamos lo aprendemos antes de los 5 años. A comer, a hablar, a caminar, a relacionarnos en la familia, etcétera, etcétera. Y luego seguimos aprendiendo para toda la vida. Entonces, el otro elemento errado es que las personas deben ir a una escuela para aprender lo que no pudieron aprender cuando niños. Resulta que los adultos, muchas de las cosas que no aprendieron en la escuela cuando niños, las aprendieron de otra manera y no tienen que repetir
la experiencia que repite un niño con un programa escolar. Bueno, lo que no comprendo es lo de la escuela nocturna, porque tú sabes que en la población muchos necesitan trabajar durante el día y quieren estudiar en la noche. No es que desaparezcan, es que se transformen y entiendan que trabajar con adultos no es lo mismo que trabajar con niños. Claro. Y que entiendan además que el adulto puede aprender incluso los programas que están previstos sin necesidad de ir a sentarse en una mesa. Algunos lo necesitarán, algunos querrán hacerlos, pero otros no. Y un adulto puede perfectamente estudiar por su cuenta, guiado por orientaciones técnicas, y decidir, no, es que yo quiero en enero, yo quiero evaluarme para ver si subo de grado. No cuando diga un programa que es el 15 de septiembre, que tú tienes que estar en la evaluación. Pero hay algo que es aceptado y reconocido. La persona alfabetizada, ya ustedes tienen la prueba de que cambia su vida. Eso no hay duda. Y el 80% y se los dice hasta ahora ustedes. Quieren seguir estudiando la educación. Bueno, desafíos. Desafíos actuales. Mira, nosotros ya digo, hemos incorporado casi 600.000 personas de las 800 y algo así, pico mil que había antes del plan. O sea, nos quedan menos de 200.000 que necesitamos incorporar en los núcleos. Pero las que nos quedan son las difíciles. ¿Por qué? Porque en las que nos quedan son personas o que no quieren, o que creen que no pueden, o que tienen algún tipo de impedimento, o que piensan que no, por alguna razón no vale la pena. Entonces, la experiencia nos está dando, porque déjame decirte... ¿Cómo convencieron a los primeros? ¿Cómo muchos, le dicen a una persona de 70 años en la zona rural, mira, aquí vinieron unos señores, o unos muchachos, que te van a enseñar a leer? No hay resquemor, no hay sospecha. ¿A qué vienen esas personas? ¿Cómo vencieron eso? El mensaje no es te van a enseñar a leer. El mensaje viene a que tú aprendas a leer, porque nadie alfabetiza a otro. Los niños los alfabetizan, los adultos se alfabetizan. Lo que hace el alfabetizador es crear las condiciones para que esa persona pueda alfabetizarse. Pero, curiosamente, ¿quiénes son los que nos faltan? Nosotros cruzamos frecuentemente, digamos, hacemos análisis, estudios de la información que tenemos. Nosotros hemos ya captado alrededor del 70% de las mujeres que eran analfabetas antes de iniciarse el plan. Pero alrededor del 50%, 50 y pico por ciento de los hombres que eran analfabetas. Entonces, los que nos quedan, la mayoría son hombres. Primer dato del perfil. Quedan mujeres, pero la mayoría... ¿Avergüenza decir que no se sabe leer? Es posible que a algunas personas les avergüence, pero hay otras razones también que pesan que tú la vas a ver de inmediato cuando te diga los otros elementos del perfil. Hemos tenido mucho más éxito en las pequeñas ciudades y zonas rurales. Los que nos quedan, la mayoría, están en las grandes ciudades. Entonces, hombres, ciudades grandes, urbanos, y los que nos quedan son la mayoría personas de 30 a 50 años de edad. Entonces, perfil analfabeto. Perfil predominante, por supuesto. Hombre, urbano, de 30 a 50 años de edad. Esa es la gente que cuando vamos a su casa está buscándose el morro en la calle, no está en la casa. O que si llegamos a la casa y probablemente está fatigado, está descansando, no quiere, o por alguna razón. Entonces ahora nosotros necesitamos, y yo quiero aprovechar esta oportunidad, necesitamos que todo ese respaldo que el plan ha tenido en la sociedad dominicana se exprese en que todo quien conozca a una persona analfabeta la entusiasme para que aproveche esta oportunidad. Porque muchos de los que quedan, la única manera tal vez que van a dar ese paso es que lo entusiasme una persona que le inspire confianza. No es cualquiera que llegue a su casa y le pregunte. Es que si tú conoces a alguien y te reconoce, tú le inspiras confianza. Pero Liga, escúchame, ahora que tú dices compartes esa forma de reclutamiento, ¿hay un lugar para la alfabetización o el alfabetizador o la alfabetizadora
cuando consigue el consentimiento, va a la casa de esa persona o al trabajo? ¿Cómo se hace eso? Se ponen de acuerdo, no hay un lugar específico. La idea es que se pongan de acuerdo entre la persona que es facilitador o alfabetizador y las personas que van a aprender o a desarrollar esas habilidades. De hecho, los alfabetizadores son instruidos de tal manera que en la primera sesión del núcleo, esa es la primera discusión, qué días, qué horas, qué lugar, etc. Pero un núcleo puede ser una persona. Nosotros tenemos muchas casas de familia que asumieron la responsabilidad, por ejemplo, de alfabetizar a la señora que es trabajadora doméstica, porque encontraron que eran analfabetas y están aprovechando esa oportunidad. Lo registran y nosotros le damos todo el apoyo, igualito que si fuera un núcleo de 15 personas. Le capacitamos a la persona para que sepa hacer las cosas, le damos los materiales, le damos seguimiento, estímulo, lo mismo que si fueran 40 o 15. Por eso es que nosotros hacemos este llamado. Mira, hay muchas personas que están en los edificios de clase media o en las casas de clase media, jardineros, choferes, vigilantes, trabajadoras domésticas, cuidadoras de niños, personas que hacen mandados, diligencias. ¿Y cómo se comunican con ustedes para obtener los materiales? Muy bien. No, nosotros queremos que se comuniquen con nosotros primero para registrar, para decirnos aquí tengo a las personas, tengo 3 personas, tengo una, tengo 2, 3. Pueden hacerlo ni siquiera llamar por teléfono, pueden entrar por internet, si tienen acceso a internet. Hoy casi todos los jóvenes y las personas que no son analfabetas tienen acceso a internet, pues pueden entrar a la página nuestra, la www.DGPEP, que es Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, D de Dirección, G de General, P de Programa, E de Especial, P de Presidencia, dgpep.gov.do, dgpep.gov.do. Ahí, cuando entren, hay un botón que dice registrar analfabeto y es un formulario muy sencillito para localizarlo, porque después lo buscamos y los... Pues yo pienso, y de nuevo te digo, Pedro Luis, que Metrópolis está a tu disposición y el matutino para hacer ese nuevo registro, para captar las personas. Ahora entendí, ustedes quieren saber dónde están esas personas. Ayúdennos. Exacto. Ahora, mira, el plan de alfabetización, afortunadamente, el país lo ha asumido como un esfuerzo nacional. Y la verdad es que la respuesta de todos los sectores, todas las iglesias, todas las universidades, empresarios, sindicatos, organizaciones comunitarias, ha habido una respuesta maravillosa. De otra manera no podríamos haber logrado lo que hasta ahora se ha logrado, que es voluntario, sobre la base de un voluntariado. Bueno, ahora necesitamos un esfuerzo final, una sobremarcha, un sobreentusiasmo. Vamos a buscar entre nuestras familias, entre nuestros amigos, entre los compañeros de trabajo, entre los vecinos. Uno que encontremos y lo entusiasmemos, ese en este momento es nuestra mejor contribución. Y uno que reportemos es un cambio realmente trascendental. Estamos contribuyendo con el país. Muchísimas gracias y espero de nuevo, como siempre te digo, que esta no sea una última visita, sino que estés constantemente, sobre todo, motivando a las personas para que descubran, iba a decir detecten, pero eso se oye como feo. Entusiasmen, identifiquen y escriban a www.dgpep.gov con B de gobierno bueno, .do. Cuando regresemos, don Cristóbal Rodríguez, me gustó, eso está interesante, una pausa.